que está muy presente en este contexto de la pandemia, ¿no? Con relación al gran grupo de los trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos. ¿Okay? Ustedes saben, pues, que en estas condiciones sanitarias el mundo. Ajá. No quiere avanzar. ¿Qué pasó? Sí, no avanza, doctor. Sí, pues, eso es lo que estoy viendo. Tiene que salir, creo, de vuelta. A ver, dejar de compartir. Con respecto a estos trastornos somatomorfos, creo que es muy importante hacer notar esto, ¿no? La invisibilidad diagnóstica, ¿no? Pasa desapercibido, pero no es que clínicamente, ¿no? Los trastornos de ansiedad son los más infradiagnosticados, especialmente en atención primaria, ¿no? Como en la clínica médica y a veces también en el campo de la psiquiatría. Pero fundamentalmente es que muchos de ustedes van a ser capacitadores, ¿no? De recursos humanos profesionales, especialmente los médicos, ¿no? Para atención primaria, que es la tendencia, ¿no? En el presente milenio. El paciente a menudo no lo consulta directamente, creo que es muy importante hacer notar esto, ¿no? Va posiblemente a esa primera consulta por alguna molestia física. Entonces, si tomamos en cuenta esto que nuestro paciente asiste por síntomas físicos, como ven ustedes en este diagrama, ¿no? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿son genuinos los síntomas? Si nos contestan que sí, la siguiente pregunta sería, ¿hay evidencia del origen físico de los síntomas? Si es sí, concomitantemente habrá una enfermedad física, ¿cierto? Y si es no, no hay la evidencia de origen físico, generalmente, porque después vamos a ver cómo puede darse en contexto agregados problemas físicos. Si es no, que es un trastorno somatomorfo. Si volvemos a la pregunta, ¿son genuinos los síntomas? Si es no, entonces el paciente posiblemente ha inventado, simulado o inducido, ¿no? Y había que hacernos la pregunta, ¿cuál es la motivación para que este paciente actúe de esa manera? Puede haber la alternativa de asumir el rol de enfermo, un trastorno facticio, o la otra alternativa, motivaciones externas. Generalmente eso lo vamos a ver, pues, finalmente en pacientes con seguros, ¿no? Antes, pues, era, o se ve con cierta frecuencia, ¿no? A veces en seguros privados, ¿no? Ganancia económica, o el otro problema que ya tiene que ver con un punto de vista médico-legal, eludir responsabilidad legal. Entonces aquí estaríamos hablando de los problemas de simulación. Es un esquema bastante sencillo que nos permite, ¿no? Hacer, ¿no? Una precisión con respecto a nuestros pacientes, especialmente en atención primaria. La evolución del diagnóstico psicosomático según el DSM. Vemos cómo desde el DSM-1, en el año 51 del siglo pasado, catalogado como trastorno psicofisiológico autonómico y viscerales, los dos grandes grupos, ¿no? La neurosis y psicosis, y luego, a través de los siguientes DSM-2, el año 67, como trastorno psicofisiológico,
Aquí tiene que ver la parte cognitiva y comportamentales. El DSM-3, variando el año 79, factores psicológicos que afectan la condición física y tratar el eje multiaxial. El 4, en el año 93, factores psicológicos que afectan la condición médica. Aquí entra a tallar ya la denominación de trastornos somatomorfos, de criterios específicos, adicionados de otros trastornos. Y el DSM-5, artículo 97, trastornos por síntomas somáticos. Aquí es mayor rol de síntomas biológicos. Entonces, hay algunos que no hemos quedado pues, con el DSM-4 en ese sentido, ¿no? Que es mucho más factible, ¿no? De aplicar si hay debates con respecto a la propuesta del DSM-5, ¿no? Entonces aquí vienen los trastornos somatomorfos según el DSM-4 versus trastornos con síntomas somáticos, DSM-5, ¿no? Controversia con respecto a estos criterios diagnósticos. Y viene la disyuntiva, pues síntomas en el DSM-4 no explicados médicamente versus síndromes somáticos funcionales, ¿no? Son propuestas de este autor, Startel. Actualmente no hay un modelo en ese sentido biológico satisfactorio que explique los mecanismos de los trastornos somatomorfos. Se requiere una aproximación interdisciplinaria entre neurociencia y psicoanálisis, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta. Y quedaremos en este debate todavía por buen tiempo posiblemente, ¿no? ¿Qué decimos cuando nos referimos a somatización? El concepto de somatización tiene tres componentes importantes. La experiencial, ¿no? Aquí constituye los síntomas que experimenta el sujeto. Lo cognitivo es la interpretación que va a dar el paciente acerca de sus síntomas. ¿Qué sucede? Que generalmente interpreta la somatización en el contexto de una enfermedad amenazante para él que no es detectada, ¿no? Eso lo hemos visto con mucha frecuencia, ¿no? Y los colegas fundamentalmente que han estado laborando en esta crisis sanitaria, ¿no? En los servicios de emergencia. Y lo conductual, la persona busca un diagnóstico y un tratamiento médico de forma persistente. Entonces, estos tres componentes muy importantes, la experiencial, la experiencia que ha visto, ¿no? Con respecto a ver todo este trauma con relación al COVID, lo cognitivo, la interpretación que va dando el paciente a los síntomas, de esta experiencia, haber visto en su entorno o en el mismo también, y lo conductual de buscar, ¿no? Un diagnóstico para confirmar su sospecha. Este esquema nos va a ayudar a ver las variantes que hay de trastornos somatomorfos, ¿no? Síntomas referidos al cuerpo que no tienen una base orgánica real, fundamentalmente, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta la apariencia personal, trata ya los trastornos dismórfico corporal, pensando en una enfermedad seria, los trastornos hipocondríacos, teniendo en cuenta el dolor, fundamentalmente, trastorno del dolor, o derivar a un trastorno de somatización, tomando en cuenta compromisos, entre comillas, neurológicos, los trastornos conversivos, y los trastornos gastrointestinales o compromisos sexuales que tienen que ver con los trastornos de somatización. Es un esquema bastante práctico que nos ayuda, ¿no? A poder diferenciar a posteriori, ¿no? Lo que vamos a ir desarrollando. Trastorno dimórfico corporal, la famosa dimorfobias, ¿no? Tipo de trastorno hipocondríaco según el 6-10, ¿no? Relacionado con los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, usualmente aparece en la adolescencia, predominantemente en el sexo femenino, pero lo estamos viendo también, ¿no? Los varones, muy relacionado ahora con los cambios, ¿no? Con las cirugías estéticas. Aquí hay una creencia fundamental de tener un defecto físico.
fundamentalmente en la cara, ¿no? Manchas, forma de la nariz, boca, mandíbula, pies, manos, mamas, genitales. ¿No? Entonces tenemos por ahí unos, ¿no? Conocidos, sometidos a una serie de cirugías, ¿no? En este trastorno dimórfico corporal también hay conductas repetitivas de chequeo, de estar visualizándose en el espejo, ¿no? Puede haber situaciones extremas, a ver, de ilusiones, el intento ocultar partes supuestamente defectuosas. Y las mujeres pueden estar asociadas a veces con trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, con problemas de los trastornos alimenticios como bulimia. En los hombres puede haber asociación a veces con trastorno bipolar como comorbilidad. Aquí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con el TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, o el trastorno delusional tipo somático, que es aquí de repente bastante complicado a veces no precisar hasta qué perturbación del pensamiento hay, y que es uno de los posiblemente muy resistentes al tratamiento. Vamos ahora a abordar lo que es hipocondriasis, ¿no? De esquema muy sencillo, dice. Usted es una persona sana, sus pensamientos están solo en su mente, le dice, ¿no? El médico. Y la interpretación la da. Entonces es un tumor cerebral, doctor. Caso de esta mujer. Presentamos este caso, a ver. Mujer de 35 años, bibliotecaria, que acude a la consulta diciendo que tiene algo en la cabeza en la zona occipital y en la parte lateral del cuello. Mujer que se encuentra muy agitada, ansiosa, pidiendo cita para lo más pronto posible, porque considera que su cuadro es muy grave. Y esto tiene relación posiblemente con un acontecimiento traumático que sufrió esta mujer hace 2 años, un accidente de tránsito, y solo tuvo un leve esguince cervical, sin importancia, pero ella insiste que es grave en este caso, ¿no? Relacionado a no, que tiene algo en la cabeza, ¿no? Y con compromiso en la zona del cuello. Qué importante ese antecedente, ¿no? Hipocondriasis o trastorno ansioso por enfermedad. Esa es otra dominación que podemos obtener. La prevalencia en medicina general, especialmente en atención primaria, ¿no? Bordeando entre el 5 al 6%. En la edad media, puede estar también en gerontes. Relación hombre-mujer, 1. Una preocupación por la salud o enfermedad presente la mayor parte del tiempo, ¿no? La mayor parte de su vida, el paciente está seguro que tiene una enfermedad. Y una percepción exagerada de sus funciones corporales, ¿no? ¿Qué característica más existe de la hipocondriasis? Preocupación persistente que padece o puede padecer una enfermedad orgánica importante, ¿no? Debido a los síntomas que está experimentando el sujeto. Pueden haber que existan los síntomas, pero no somáticos, pero, o sea, la molestia física, pero son leves, pero el paciente lo percibe de una intensidad mucho más intensa, ¿no? Y hay un componente bastante importante en lo que es, pues, el nivel de ansiedad sobre la salud y el bajo umbral para alarmarse por ella, ¿no? Alto nivel de ansiedad en estos pacientes. Es una preocupación crónica y muy negativista, es aceptar pues las explicaciones, ¿no?, del médico. Es muy frecuente que haya comorbilidades, especialmente lo que es trastorno de ansiedad o depresión, ¿no? Eso es importante desde ese caso. Diagnóstico diferencial, ¿no? Trastorno somatización. Hay que diferenciar con trastornos conversivos, con trastornos facticios o con trastorno de disimulación. Ahora vamos a ver otro grupo de trastornos del dolor.
Presentamos un caso clínico, mujer de 45 años, joven que presenta quejas de dolor en distintas partes, desde muy joven presenta quejas de dolor en diversas partes de su cuerpo, va acudiendo a diversos especialistas desde hace tiempo y que no pueden explicar sus constantes padecimientos. Este dolor en uno o más lugares del cuerpo, a veces hay realmente alguna alteración física, pero es leve, ¿no? Pero el paciente amplifica estos síntomas. Eso es muy común que suceda en este grupo de pacientes. Relación mujer-hombre 2-1. Hay un patrón familiar también a tener en cuenta como antecedente. Y tratamiento, como ven ustedes, están relacionados mucho con lo que es casi esta patología en relación a psicoterapia y antidepresivos, ¿no? Que lo irán precisando, seguro, en el próximo seminario. Trastorno de conversión. A través de este caso vamos a hacerlo notar. Mujer de 26 años, ¿no?, que acude al hospital por pérdida repentina de la movilidad, anestesia de guante, ¿no?, y fuerza de la mano derecha. Esta pérdida coincide con accidente de trabajo en la que la paciente lesionó accidentalmente, pero de gravedad, a un compañero de trabajo. Pero este compañero se recuperó satisfactoriamente. Pero hay esta experiencia traumática, ¿no?, que haber ocasionado este accidente a un compañero. Luego de esas activas pruebas se descarta enfermedad médica. Es importante, ¿no?, tener en cuenta los antecedentes, como ven ustedes. En trastorno de conversión, el 5% de los ingresos a clínicas neurológicas, ¿no?, más en mujeres. El síntoma o síntomas no se pueden explicar por una enfermedad neurológica, o existe incompatibilidad con la misma también. Creo que es muy importante recalcar eso. O sea, no se explica por la enfermedad neurológica o es incompatible, ¿no?, por esa lesión, por ejemplo, en guante, ¿no es cierto? No hay coherencia anatómica fisiológica, ¿no es cierto? Síntomas motores, debilidad, parálisis, temblores, distonías, alteraciones de la marcha y postura anormal de los miembros. Puedes tener esas variantes en ese sentido, ¿no?, que simulan, ¿no?, compromiso motor. Sensoriales, disminución, ausencia de sensibilidad de la piel, ¿no?, de la vista, del oído, problema para deglutir, hablar y mixto. Estos sensoriales, por ejemplo, estuvo un buen grupo de pacientes, ¿no?, que tenían, ¿no?, parientes muy cercanos que habrían sufrido de COVID, y ellos, a pesar de que tenían los exámenes negativos, comenzaron a tener estos problemas, ¿no?, problemas muy serios en la deglución, en el hablar, ¿no? Y ellos nunca tuvieron el COVID, pero sí su entorno más cercano de parientes, ¿no? Pueden haber esos síntomas convulsivos, ¿no?, sacudidas, entre comillas, ¿no?, sacudidas anormales, ¿no?, episodios que se asemejan a síncopes o incluso coma, ¿no?, reducción o ausencia del volumen de voz, ¿no?, difonía, afonía, articulación alterada, disartria, sensación de un nudo en la garganta, ¿no?, y diplopia. Como ven ustedes, con toda seguridad, muchos de nuestros colegas, ¿no?, que están trabajando en atención primaria, en medicina general, están ahora detectando, ¿no?, en las consultas externas, en muchos de nuestros pacientes, que a pesar que no han tenido, ¿no?, alguna infección por el virus, en este caso del COVID, pero sí parientes muy cercanos, ¿no?, con compromisos muy serios de su salud física. Trastorno de conversión, tener en cuenta también los factores de riesgo, ¿no? Aquí tenemos la característica de personalidad, ¿no?,
posiblemente hechos de abuso o traumas en la infancia, o presencia de una enfermedad neurológica que causa síntomas muy similares. Como les vuelvo a mencionar, no solamente neurológicos, sino en este caso enfermedades no infecciosas como del COVID. Hay un deterioro significativo de la funcionalidad, muy relacionado a lo que es, en este caso, que estamos comentando con relación al COVID, ¿no? Como que tiene que ver con el aparato respiratorio, con la deglución, también con el aparato digestivo. Comorbilidad, trastorno de pánico, trastornos depresivos, trastornos de personalidad, trastornos de neurológicos y u otras afecciones médicas, ¿no? Aquí tiene que ver mucho los rasgos de personalidad desadaptativos del sujeto. Diagnóstico diferencial, aquí es muy importante, ¿no? Es el diagnóstico diferencial con una enfermedad neurológica, ¿no? Entonces es muy importante una evaluación en ese sentido y precisar, pues, ¿no? Qué tanto ese compromiso motor tiene relación anatómica fisiológica. Por supuesto que puede coexistir también con una enfermedad neurológica, ¿no? El diagnóstico diferencial con el trastorno facticio y de simulación, ¿no? Por tener en cuenta, con los trastornos depresivos por la presencia de síntomas depresivos nucleares que no hay en los trastornos de conversión, ¿no? Importante tener en cuenta, especialmente en este contexto, como vuelvo a repetir, ¿no? Hay muchos cuadros depresivos, especialmente, ¿no? Mujeres, ¿no? O depresivos ansiosos. Trastorno de pánico de igual manera, ¿no? A tener en cuenta. Pero aquí, aparentemente, los síntomas, entre comillas, neurológicos, es el transitorio y sucede de una forma aguda, episódica y con síntomas característicos cardiorrespiratorios, ¿no? Lo típico de una crisis de pánico, ¿no? Tratamiento es controlar sus síntomas y hará funcionar en la vida. Relación de apoyo, aquí es muy importante, ¿no? La actitud y conducta del médico, ¿no? Complementariamente podemos tener, y en casos más complicados, la terapia conductual cognitiva puede ayudar a este trastorno, analizar sus sentimientos, creencias sobre la salud, sobre los síntomas que está experimentando. Es importante ahora en estas circunstancias cómo manejar y reducir ese estrés y la ansiedad relacionada, ¿no? Con este contexto que estamos viviendo. Y dejarnos de concentrar tanto pues en los compromisos, en los síntomas físicos pues, de estar el sujeto. Pasaremos al otro grupo de trastornos de somatización. Tiempo atrás conocido en el siglo pasado como histeria o el síndrome de Briquet. No, es una prevalencia en la mujer de 1 al 2%. Relación entre hombre y mujer 20-1, muy prevalente en las mujeres, ¿no? En atención primaria puede llegar entre un 5 al 10%. Generalmente factores asociados, vamos a encontrar un nivel socioeconómico bajo, pero hay experiencias traumáticas, especialmente, ¿no? En la etapa de la niñez, ¿no? Esos traumas, ese tocamiento, abuso sexual, ¿no? Que lo estamos viendo también en esta situación de la pandemia, ¿no? Por estos enclaustramientos o abuso por parte, ¿no? Del entorno más cercano de los niños, ¿no? Muchas molestias. En trastornos de somatización, vamos a tener muchas molestias físicas. Ante los 30 años, busque el tratamiento de afectación de la funcionalidad. Generalmente los síntomas no pueden ser explicados por una enfermedad física, ¿no? O efecto de consumo de sustancias, que también es muy importante tener en cuenta, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? El incremento del consumo de sedantes, de analgésicos, ¿no? No solamente analgésicos de los AINES, sino también, ¿no? Analgésicos derivados opioides que están en incremento, ¿no? En muchos de nuestros pacientes que demandan a veces atención de emergencia.
Los síntomas no son fingidos o producidos intencionalmente. Dentro del grupo de trastornos de somatización vamos a encontrar, ¿no?, estas características que es importante tener en cuenta. Síntomas de dolor, como ven ustedes, hay diversas partes ¿no?, del ser humano que están comprometidos, 4 de ellos tener en cuenta. Síntomas digestivos, 2 de ellos tener en cuenta. Síntomas pseudoneurológicos, 1 de ellos puedes tener en cuenta, de la más variada, como ven ustedes. Y síntomas también en el área sexual, ¿no? Importante tener en cuenta, ¿no? Dentro de las comorbilidades que podemos encontrar asociadas al trastorno de somatización, podemos tener en cuenta los trastornos de personalidad, en este caso los histrónicos, los sociópatas, ¿no? En caso de consumo de sustancias, ¿no? La confusión, no solamente en situación de intoxicación, sino en situación de no síndrome de abstinencia. Problemas de trastornos de ansiedad, también es importante tener en cuenta, ¿no? Tenemos trastornos de pánico, trastornos postraumáticos, fobia simple, trastornos depresivos, trastornos disociativos, ¿no? Comunidades muy variadas que pueden haber donde hay un gran componente ansioso, ¿no? Algunas palabras sobre el trastorno facticio. No se conoce prácticamente la prevalencia, ¿no? ¿Qué se destaca acá? Simulación de signos o síntomas médicos o psicológicos en uno mismo o en otro asociado a un engaño identificado. El desarrollo y curso son episodios intermitentes. Aquí el diagnóstico requiere la demostración del engaño, que es muy importante, ¿no? El diagnóstico diferencial es simulación de la enfermedad. En la simulación hay carácter intencional de los síntomas para obtener beneficios personales, como les señalaba, ¿no? Económico, descanso médico, ¿no? En caso de la simulación de la enfermedad. En contraste con el trastorno facticio que requiere la ausencia de recompensas obvias, ¿no? Aquí no busca las recompensas obvias. Aquí tenemos un caso de trastorno facticio. Mujer de 20 años que acude a consulta tras intento de suicidio. Se encuentra una historia infantil y de adolescencia de gran complejidad. Infancia operada 2 veces. Reconoce haber retenido la orina tanto que la sondearon varias veces. Ha asistido a especialistas por problemas digestivos, vómitos, ¿no? Reconoce la autoprovocación de los vómitos. Infancia marcada por frecuentes ingresos hospitalarios. Ella reconoce que padece de buena salud física, sin embargo no sabía cómo expresar su dolor psicológico. Aquí existe pues una producción voluntaria de síntomas y signos físicos y o psicológicos, sin otra finalidad que asumir el rol de enfermo, ¿no? El rol de paciente. Generalmente tendencia a mujeres jóvenes, ¿no? De clase social alta, es inteligente, con trabajos o conocimientos relacionados con la salud o medicina, ¿no? Hay ciertos conocimientos en ese sentido. Con relación a este trastorno que vemos como conductas a historias falsas, ¿no? Pueden declarar que tienen HIV, simulación o fingir una convulsión, o adulterar examen o muestra para examen laboratorio, exageración de síntomas reales, agravamiento, ¿no? O contaminar una herida previa, autoinducirse una enfermedad o vincularse a una bacteria, ¿no? Pero aquí, como voy a repetir, no es con el objetivo de alguna ganancia, ¿no? Económica o descanso. ¿Cuáles son las motivaciones fundamentales acá? Satisfacción de manipular su propia atención médico-quirúrgica. Y eso es, creo que, lo más trascendente, ¿no?
manipular su propia atención médica. Puede postularse el masoquismo, ¿no? Satisfacción de sufrir los procedimientos diagnósticos o terapéuticos, someterse a pruebas, ¿no? A veces bastante complejas. Y otras motivaciones puede ser la dependencia, ¿no? De recibir atención y cuidados con relación al médico paciente. Entonces, creo que es importante tener en cuenta esas motivaciones. Satisfacción de manipular, el masoquismo y la dependencia, ¿no? En esa relación médico-paciente. Problemas fingidos e inducidos. Ven ustedes toda una variante ahí, ¿no? Las situaciones extremas. Factores facticios por proximidad, personas al cuidado de niños ancianos que reportan causa en ellos alguna enfermedad. Aquí la mayoría son las madres. Los perpetradores frecuentemente tienen historia personal de trastorno facticio. ¿Qué patrones hay? Apnea, convulsiones, cianosis, compromisos digestivos, ¿no? Sangrado, fiebre, erupciones. Esto es trastorno facticio por proximidad, ¿no? Hay patrones importantes a tener en cuenta. El extremo de los trastornos facticios, vamos a ver el síndrome de Munchausen. Aquí, predominancia masculina. Las características esenciales son mentira patológica, ¿no? Peregrinación, viajes pueden darse, ¿no? Enfermedad simulada o fingida de manera recurrente, ¿no? Con cierta periodicidad. Otra característica que tendremos que tener en cuenta, rasgos limítrofes o antisociales, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Deprivación, ¿no? Problemas de negligencia en la niñez. No se perturban por procedimientos terapéuticos. Hay evidencia de signos físicos o inducidos. Pacientes que conocen el trabajo, la experiencia médica, ¿no? Como les señalaba, tendencias a ser varones, hospitalizaciones, internamientos múltiples, cicatrices múltiples, haber sido sometidos a esas operaciones, antecedentes policiales, ¿no? Su presentación es inusual, no es frecuente, pues, ¿no? La simulación. Creo que es importante tener en cuenta, especialmente en caso de los seguros privados, ¿no? Ganancias. Falsear síntomas o signos de alguna enfermedad. No hay estudios epidemiológicos, ¿no? Se cree que puede ser predominante en los varones. Motivaciones externas, como dice, problemas, compensaciones económicas, evadir responsabilidad legal, ¿no? Evadir obligaciones militares, no ir al frente de lucha de repente, o obtener sustancias psicoactivas. Es factible también. En este caso, ¿no? Analgésicos, sedantes, ¿no? En el campo médico, ¿no? Otro gran grupo es de trastornos de síntomas somáticos. Epidemiológicamente un 5 al 7%, que es bastante crónico, muy frecuente en las mujeres, subdiagnosticados en gerontes, denominaciones en múltiples sistemas, compromisos de síntomas funcionales, ¿no? Muchas veces cambiantes, difíciles de tratar. Generalmente las pruebas no auxiliares son normales, ¿no? Aquí lo vamos a encontrar más que todo en el campo de la reumatología, ¿no? Estas famosas fibromialgias, fatigas crónicas, ¿no? Compromisos digestivos, famoso síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional, las cefaleas tensionales, ¿no?
Aquí entra todo un debate, una discusión con estas especialidades, ¿no? Se caracteriza por la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica fundamentalmente, pero no se puede explicar completamente por la presencia de una enfermedad porque en verdad no, los exámenes auxiliares, los exámenes complementarios están dentro de la normalidad y generalmente están asociados a otros trastornos como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ¿no? O cuando hay una enfermedad médica concurrente. Puede existir y el grado de deterioro es mucho más marcado en ese sentido, ¿no? Puede haber de base, pero que no explica la intensidad de los síntomas. El curso suele ser crónico, ¿no? Recurrente, muchas veces variable, persistente a través del tiempo, por años, sino que puede afectar cualquier parte o sistema del cuerpo, ¿no? El paciente va a presentar respuestas excesivas o poco adaptativas a los síntomas somáticos. Y hay una negativa persistente a aceptar la explicación médica. Ahí tenemos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Este trastorno. Es de mucha ayuda en ese sentido con los trastornos conversivos, con los somatomorfos, con los hipocondríacos, los delirantes somáticos, los ficticios. La simulación es un cuadro que puede ayudar mucho, ¿no?, en los diagnósticos de estos trastornos. Para terminar, ¿no?, el manejo terapéutico, es muy importante una evaluación física y psiquiátrica completa, ¿no? Es importante eso tener en cuenta, ¿no? El hecho de que estemos en el campo de la salud mental, vamos a obviar de la evaluación física. Es muy necesaria, en casos va a requerir posiblemente una buena evaluación neurológica. Explicar y tranquilizar a nuestros pacientes en ese sentido, darnos un mayor tiempo, ¿no? Esa famosa terapia, ¿no?, de apoyo, que es muy importante. Comenzar con ser muy empáticos, pues, ¿no? Tenemos que evitar a veces ya, porque ya posiblemente viene derivado muchas veces de otras especialidades, ya pasó por una serie de especialidades, ¿no? Y evitar, pues, seguir buscando exploraciones o pruebas excesivas a veces, ¿no? Aquí es fundamentalmente el apoyo emocional, ¿no? Y en casos habrá que usar algunos psicofármacos, pero fundamentalmente es la intervención, ¿no?, del profesional. Aquí es muy importante la intervención del profesional, más que los psicofármacos, ¿no? ¿Cuál es la expectativa del paciente? Que se le escuche y comprenda. Esa es la expectativa del paciente. ¿Qué debe ser el profesional? Ser empáticos, muy importante, el saber escuchar, ¿no? O sea, saber escuchar en forma atenta, ¿no? Comprender que su conducta no es voluntaria, ¿no? Citar regularmente. El profesional debe entender que sin síntoma, ese paciente no va a ser atendido, ¿no? Entonces, nadie le haría caso. Es importante que tengan en cuenta eso, teniendo en cuenta nuestra cultura. Que se acepte la expectativa del paciente, la otra expectativa es que se acepte su papel de enfermo. ¿En qué consistiría la intervención de profesionales? Entender que sus síntomas los producen sufrimiento y además reconocer que la limitación de la medicina actual para ayudar, ¿no? El paciente está sufriendo, ¿no? Y tratar de entenderlo por ese lado, ¿no? Que tenemos limitaciones. La expectativa del paciente, información sobre su enfermedad. Él requiere información. Está demandando, está en la expectativa que le den explicación qué le está pasando a él. Entonces hay que dedicarnos minutos, pues, para informarle en qué consiste su trastorno somatomorfo, ¿no? O en muchos casos con una base orgánica.
en muchos aspectos desconocida y con un gran componente psicológico, que hace que los síntomas se incrementen en situación de estrés, ¿no? Especialmente en esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Se nos viene, dice, una cuarta ola y ya muchos comienzan, ¿no?, a experimentar que este estrés va en incremento. De igual manera, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido de la expectativa del paciente, que no se le considere pues un paciente psiquiátrico, un paciente que tiene un trastorno psicótico por ahí, que no estoy loco, entre comillas, ¿no? Porque así haríamos mal que inmediatamente derivar un paciente con estas características a psiquiatría, y sabemos muy bien que ese paciente no va a asistir posiblemente a esa consulta porque tiene como información que es sinónimo de atender cuadros no graves desde el punto de vista mental. O sea, la intervención del profesional va a conseguir reconocer y legitimar sus síntomas. Otra expectativa del paciente es entender el significado de los síntomas físicos en su vida. Quiere entender, quiere buscar esa coherencia en lo que está experimentando con la explicación que le va a dar el profesional. Y muchas veces hay que tener en cuenta que este paciente ha sufrido una serie de traumas posiblemente, ¿no?, muy serios en la etapa de la niñez, y que muchas veces esos síntomas físicos, esas molestias somáticas, ha permitido mantener un equilibrio, ¿no?, una homeostasis, aunque muchas veces precaria, ¿no?, de su funcionalidad. Creo que eso es muy importante tener en cuenta. Muchas veces estos tipos de pacientes producen, ¿no?, perturbaciones o despierta a veces sentimientos en el profesional de salud. ¿Qué va a experimentar el profesional de salud? Frustración, a veces respuestas de agresividad, angustia, resistencia. Eso muchas veces va a provocar, ¿no?, el paciente en algunos profesionales. Y aquí tenemos alguna información importante. Frustración por parte del profesional ante estos casos, por la sensación de impotencia que produce, ¿no?, a pesar del esfuerzo que hace el profesional. No mejora y además le culpa de la falta de mejoría al paciente, ¿no? El paciente está frustrado y le echa la culpa, que no colabora, ¿no?, que no hace el esfuerzo por entender que lo que está padeciendo. Casos extremos puede haber agresividad del profesional por falta del control de la entrevista, ¿no?, intentar llevar el paciente el ritmo de la consulta, ¿no? El paciente quiere llevar el ritmo de la consulta solicitando a veces exámenes auxiliares, derivaciones a otras especialidades, ¿no?, y transmite su angustia, ¿no?, siempre a través, ¿no?, de los síntomas físicos. Entonces esto hace que el profesional se sienta pues irritable, temeroso, ¿no? Cuando el paciente aparece, ¿no?, a veces en la puerta del consultorio, nuevamente este paciente con sus mismas molestias ya me tiene cansado, qué sé yo, ¿no? Aquí hay que entender que el manejo aparente de la consulta por parte del paciente no es voluntario de parte del paciente. Y es su incapacidad para relacionarse con un profesional de otra manera, ¿no? La incapacidad de poder demandar una atención, ¿no?, que es la única forma que él ve que puede tener una consulta en parte del paciente, pero esto provoca pues esta reacción del profesional de la salud. Angustia por miedo que pase por alto alguna enfermedad física. El profesional se cuestiona a veces, ¿no tendrá una enfermedad en verdad física que no lo logro detectar, no logro diagnosticar, o no me está ayudando mucho a las pruebas o los exámenes complementarios, ¿no? Y en verdad puede tener una enfermedad física? Entonces provoca a veces angustia, ¿no?, el profesional de la salud. Resistencia. Muchas veces no exploramos aspectos psicológicos de nuestros pacientes, porque esto nos llevaría más tiempo, ¿no?, obtener mayor información, ¿no?, implicaría, ¿no?,
en esta circunstancia dedicarle, pues, no, posiblemente a otro tipo de intervención o hacer una desviación correspondiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, no os pregunto más al paciente. Me enseño estrictamente no a las molestias físicas y punto. ¿No? No veo aspectos de la salud mental. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos todavía, ¿no? Con los recursos humanos que presten atención fundamentalmente a nivel de atención primaria. Posiblemente sea la alta demanda, ¿no? de atenciones, la escasez de recursos, las condiciones que estamos viendo en nuestro sistema de salud, pues, provoca muchas veces resistencia del profesional, ¿no? Para hacer un abordaje mucho más empáticos de estos pacientes. Gracias, lo dejaremos en los minutos posteriores para conversar, seguir conversando, ¿no? En el seminario que van a desarrollar sus compañeros. ¿Alguna pregunta? Si no, pasaremos al seminario. No sé si estarán presentes sus compañeros. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Doctor, una duda en cuanto, por ejemplo, diferencia entre trastorno del dolor y hipocondriasis que no tengo muy clara, la verdad. ¿No le escuché? O sea, no la encuentro muy clara en el trastorno del dolor y Sí. la hipocondriasis. Ajá. Ok. En el trastorno del dolor, generalmente estamos relacionados aquí con lesiones físicas a veces, ¿no? Que tienen como antecedentes. Y aquí hay un gran debate, ¿no? Con las otras subespecialidades, ¿no? Como ven ustedes, reumatología, cardiología, neumología, ¿no? Y que por ahí cada uno le ha dado dominaciones, ¿no? Importantes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que siempre estamos en debate a veces en un buen grupo de pacientes con reumatología, las famosas fibromialgias, que tiene criterios específicos, ¿no? Pero que a veces sometido a un buen examen mental, encontramos un cuadro depresivo ansioso o un cuadro depresivo ansioso con comorbilidad a veces de abusos de sedantes y analgésicos, ¿no? Y mucha comorbilidad por ese lado, ¿no? Lo menos yo que trabajo en campo de drogas encontré muchos pacientes, ¿no? Hace poco, esta semana además, y era saturada de derivados opioides, dependiente ya a derivados opioides, y sumado al uso de benzodiazepinas. Y ella refería los dolores, pero aparentemente gran parte era intensificado, ¿no? Porque de fondo también había un cuadro depresivo, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? A los otros trastornos que son migratorios, ¿no? Creo que es muy importante tener en cuenta en este contexto actual, como ya les señalé, ¿no? Por esta circunstancia de la crisis sanitaria de la pandemia, muchos de nuestros pacientes, por diversos síntomas a veces muy simples, un insomnio, un estado de ánimo venido a menos, llegaron a incorporar ahí el uso de sedantes y analgésicos. Y generalmente no van a ir a salud mental, van a ir a otras especialidades, ¿no? Por ahí se agrega que es una cefalea, unos dolores musculares intensos, y puede llegar a confundir pues con estos cuadros de fibromialgia. Y a veces, entre comillas, esos dolores musculares están, que cuando ya se instaló los sedantes, han hecho un abuso de dependencia, se suspende o se disminuye los sedantes o se disminuye los analgésicos y estos dolores pasan a ser correspondido a un síndrome de abstinencia. Eso lo estamos viendo con mucha frecuencia en psiquiatría en general, ¿no? Y algunos derivados de las especialidades de medicina interna, ¿no? Cuando ya ven que se le escapó de las manos el consumo de sedantes y analgésicos derivados opioides. Se disminuye o se suspende y estos dolores se hacen mucho más intensos. Entonces,
Mi sugerencia es: cuadro de fibromialgia debe ser sometido a un buen examen de salud mental. Y en estos tiempos, pensando en comorbilidades de abuso de sustancias, sean sedantes o analgésicos, por no hablar de otros productos de repente que van a ser menos prevalentes. Pero creo que es importante tener en cuenta en este contexto actual. Gracias por esa pregunta. Ok, Eso. bien. Vamos a continuar con el seminario y por ahí vamos a hacer otras preguntas, otras dudas que pueden existir, ¿no? Porque el tiempo se nos hace corto. ¿Tenemos presente ya los expositores? Sí, doctor.